En la clase de hoy nosotros vamos a comenzar un tema nuevo, ¿sí? Que es la formación de compuestos y la nomenclatura, ¿sí? La unidad se llama nomenclatura y formación de compuestos. Yo les pido disculpas por el atraso, había realizado toda esta teoría y los ejemplos en una hoja a mano. Filmé con el teléfono celular que luego me genera complicaciones en la carga, así que digitalicé todo para una mejor comprensión de ustedes, ¿sí? Y eso me llevó tiempo. Ya ahora realizando de esta forma no voy a tener inconvenientes. Les voy a pedir que tengan la tabla periódica en la mano, ¿sí? Así me acompañan con la explicación y vamos fluyendo en el video y ustedes van tomando apuntes. Los óxidos, ustedes lo que tienen que pensar es que son compuestos que se originan debido a la oxidación, ¿sí? O sea, la oxidación misma se debe a que interactúa un elemento metálico o no metálico con el oxígeno, ¿sí? De hecho, la palabra oxidación viene del oxígeno, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos que la oxidación no es solamente de los metales, como por ejemplo mi bici está reoxidada, bueno, eso no se debe al agua, es por el oxígeno, reacciona con el oxígeno del aire, ¿sí? Por supuesto que en medios húmedos eh, se acelera el proceso, pero se da tanto en los elementos metálicos como no metales, ¿sí? Ahora, abramos la tabla periódica y yo hace unas clases anteriores les había comentado cuáles eran las clasificaciones de los elementos. Teníamos los elementos representativos, los elementos de transición, pero había una de las clasificaciones que era elementos no metales y metales, y los gases nobles. Los gases nobles nosotros sabemos que están a nuestra derecha de la tabla periódica, ¿sí? Así que no cuenta en lo que es metales y no metales, ¿sí? Nosotros vamos a tener entonces la tabla periódica y hay una línea escalonada que yo les pedí que la hagan porque algunas tablas no tienen la línea escalonada que realiza la marca de esta tabla, así que yo les pido que la hagan. Entonces nosotros tenemos la tabla periódica dividida en dos partes y eso es importante para una siguiente cuestión que es clave en este tema. Si un elemento no metal, por ejemplo, el cloro, el bromo, el yodo, el nitrógeno. O sea, ya di 4 ejemplos de elementos no metálicos. Reaccionan con el oxígeno, me van a dar un óxido no metálico, ¿sí? Y el óxido no metálico tiene una denominación que es óxido ácido, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso va a estar asociado al pH, por supuesto, ¿sí? Y más adelante va a estar relacionado directamente con un ácido, ¿sí? Bien, entonces, un metal más oxígeno, por ejemplo, el oro, el hierro, la plata, el cobre, ¿sí? Todos los elementos metálicos, inclusive aquellos que nosotros pensaríamos que no, pero sí, litio, sodio, potasio, calcio, son elementos metálicos, ¿sí? Cuando reaccionan con el oxígeno, se oxidan, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como son elementos metálicos, al oxidarse van a generar un óxido metálico, bueno, viene del nombre, que nosotros vamos a denominar óxido básico. ¿Se entiende? En la escala de pH, nosotros tenemos pH 7, que es el pH neutro, ¿sí? Luego pHs mayores a 7, va de 7 a 14, ¿sí? El pH va de 0 a 14. El pH 7 es neutro. pH de 7 a 14, ¿sí? Es el pH alcalino, es el pH básico, ¿sí? Y menores a 7, valores de pH menores a 7, es el pH ácido. Bueno, recuérdenlo, si quieren hagan una línea así acá al costadito y escriben eso que yo les acabo de decir del pH, que nos va a ayudar para más adelante, ¿sí? Entonces, tenemos en contraposición lo que es el óxido ácido y el óxido básico. Ambos surgen de una reacción con el oxígeno, ¿sí? Y este oxígeno, fíjense, es O con un 2. ¿Qué significa eso? Es el oxígeno molecular, es lo que yo respiro, ¿sí? Bien, no es la letra O. Yo eso vengo insistiendo hace un montón, ¿sí? Porque me escriben que la molécula del oxígeno es la O. No, yo no respiro O, yo respiro O2, ¿sí? Las plantas en la fotosíntesis incorporan dióxido de carbono y liberan oxígeno. ¿Qué liberan? O2, ¿sí? Bien, hasta ahí, perfecto. ¿Todo entendido? Ahora nos tenemos que concentrar en el estado de oxidación de los elementos. ¿Qué es eso? Lo brinda la tabla periódica, ¿sí? El estado de oxidación, lo que es, anótenselo, sí, por favor, estado de oxidación es lo mismo que, en este caso,
la carga, yo voy a hablar muchas veces de la carga, estado de oxidación, valencia, valencia es lo que menos utilizo, está relacionado con la pérdida y ganancia de electrones. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto iones? ¿Por qué yo insistía tanto con iones? Bueno, porque en la naturaleza los compuestos, los elementos, los átomos de los elementos ganan o pierden electrones en busca de estabilidad. Los elementos que son metales, aquí los tengo, tienden a oxidarse, ¿sí? Y es decir, tienden a perder electrones, es decir, tienden a ser cationes, ¿se entiende? O sea, generalmente nosotros vamos a estar trabajando, generalmente no, siempre vamos a estar trabajando con elementos metálicos, ¿sí? Y que van a tener la carga positiva, ¿está? Porque pierden electrones en busca de estabilidad. Bien. Ahora, ¿qué sucede? En esto de la oxidación, entren a la tabla periódica y busquen el oxígeno. Van a ver en alguno de esos renglones que detalla información, yo lo tengo en la marca de esta tabla, ¿sí? En el segundo rengloncito de la información, dice que brinda lo que es el estado de oxidación y dice -2. ¿Qué es eso? El oxígeno en busca de estabilidad gana 2 electrones, ¿sí? Atrapa 2 electrones de un enlace. Bien, ¿a qué voy con esto? Nosotros en esta unidad vamos a necesitar de la tabla periódica para extraer la información del estado de oxidación de los elementos. Fíjense en su tabla periódica dónde informa el estado de oxidación. Lo informa tanto aquí en cada uno de los cuadraditos como en una lista de atrás, depende la marca, ¿sí? Bien, entonces, siempre, y lo tienen anotado adelante y lo tienen remarcado, el oxígeno actúa con -2. El oxígeno en busca de estabilidad gana 2 electrones. ¿Está claro? Entonces pregunto yo ahora, si yo tengo que ganar electrones, ¿sí? Yo me convierto en un anión, ¿no? Tengo carga negativa, el oxígeno va a tener carga negativa. ¿Con quién me voy a combinar? ¿Con quién voy a reaccionar? Evidentemente, como cargas opuestas se atraen, si el oxígeno es negativo, todo aquel que se acerque al oxígeno y genere un compuesto tendrá que ser positivo. ¿Se entiende? Entonces, en este tipo de compuestos sucederá que el elemento metálico o no metálico tendrá carga positiva y el oxígeno -2. Ustedes ya arrancan con un pie adentro, ¿sí? Si me dicen el oxígeno, actúa con -2. Actúa significa tiene carga -2. ¿Se entiende? Es unión con carga -2. Es decir, su estado de oxidación es -2. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Ahora, la fórmula de un óxido, ¿sí? Por ejemplo, esto es un óxido. Ustedes me dicen, ¿por qué, Eli, tan rápido identificaste un óxido? Por dos cuestiones en particular. Primero, tiene oxígeno. Y ustedes me dicen, bueno, pero hay compuestos, y es verdad, que tienen oxígeno, pero no es un óxido. Bueno, pero aquí hay otra cosa clave. El oxígeno ahí está escrito en la fórmula, eso es una fórmula, ¿sí? De un compuesto. Sepan bien lo que es una fórmula. El oxígeno está escrito segundo. ¿Lo ven? El símbolo del oxígeno está en segundo lugar. Lo que está escrito antes es el elemento, en este caso el hierro, que es el elemento metálico, ¿sí? En un compuesto, en un óxido, en la fórmula, primero va el elemento, que no es el oxígeno, y después el oxígeno, ¿se entiende? Entonces yo miro eso y digo, es un óxido, ¿sí? No se escribe primero el oxígeno. Esto no es nada, esto no existe. No existe, no da lo mismo en química. Entonces, si yo escribo primero el hierro, ustedes también lo escriben, ¿sí? No es lo mismo. Bien, primero estamos identificando, tratando de entrar un poco en tema de los óxidos, y ya entendimos entonces que, en este caso, por ejemplo, el oxígeno está actuando con -2. Ustedes ya dicen, mira, yo en óxidos, oxígeno actúa con -2. ¿Ven un oxígeno? En un óxido actúa con -2. El hierro ahí, ustedes no saben con qué carga está actuando, pero ¿saben qué? Actúa con una carga positiva, porque cargas opuestas se atraen, ¿se entiende? Bien. Dicho esto, vamos a ir a la nomenclatura de óxidos. Va a resultar rarísimo, ¿sí? Pero no se desesperen porque esto ustedes es siempre lo mismo. Lo van a hacer al comienzo extraño, pero después lo incorporan porque es la misma regla, la misma estructura, la misma metodología siempre, ¿sí? Es muy mecánico, ¿sí? Bien, la nomenclatura de óxidos tiene tres formas, ¿sí? Nomenclatura se debe a denominación. ¿Cómo denominar a los óxidos? ¿Sí? Traduzco este título, porque en química, nomenclatura define lo que es cómo denominar un óxido, ¿sí? Y hay tres formas. Ustedes tienen que saber
las tres, ¿sí?